golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tú eres nuestra roca, Señor, y nada, Señor, nos moverá de tu presencia. En ti, Señor, edificaremos nuestra vida cada día, Señor. No habrá tempestad, Señor, no habrá nada, Señor, que nos aparte de ti. Tú eres nuestra roca, Señor. Oh, cantémosle a Él y digámosle: aquel que confía en ti, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Una vez más, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres tú, Señor. Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor, Señor. Queremos cada día experimentar tu amor que excede todo conocimiento. Queremos ser llenos, Señor, de toda tu plenitud. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor
en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Te damos gracias. Estabas pensando en mí, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te aplaudimos, Señor, en agradecimiento. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Casa de Oración. Le damos la bienvenida a aquellos que se conectan con nosotros. Gracias a ustedes que comparten nuestras enseñanzas a través del YouTube, del Facebook. Les recordamos que pueden, después de la enseñanza, encontrar las predicaciones y enseñanzas en nuestra página de SoundCloud. Allí tendremos predicaciones y enseñanzas en audio. Usted la puede descargar totalmente gratis, sencillamente para que se mantenga al tanto de las últimas enseñanzas y toda actualización. Suscríbase por YouTube, síganos por el Face y síganos por la página de SoundCloud, el cual en la pantalla luego más adelante pondremos los enlaces. Así que buenas noches, mis hermanos. Yo quiero iniciar aquí la serie que hemos estado compartiendo los viernes. Los viernes estamos compartiendo una serie llamada Madurando en el Señor. Y en esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartir este siguiente tema. Y dentro de ese tema, que son las marcas de un cristiano maduro, voy a estar compartiendo la marca número 4 de un cristiano maduro. Y la marca número 4 de esta noche, vamos a estar viendo, es la firmeza. La firmeza. Quiero que usted, si es tan amable, me acompañe a Efesios 6. Vamos a Efesios 6, versículo 13. Solamente leeremos un solo versículo por el momento. Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y cuando vemos en Efesios 6, el apóstol Pablo hablando de la armadura de Dios, el escudo, la espada, la coraza, el yelmo, los calzados, todos complementan lo que es la palabra. Todos se refieren a la palabra de Dios. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado el día malo, aquí el día malo es cuando llega la tentación o cuando llega el ataque, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las marcas de un cristiano maduro es aquel que cuando llega la prueba de fe no se deja mover fácilmente. Es aquel que entiende que las pruebas de la vida cristiana son necesarias para formar el carácter de Cristo en cada cristiano. Una de las marcas de un cristiano inmaduro, escuche lo que dije, inmaduro, es la queja. La queja es una de las marcas de un cristiano inmaduro. Y es aquel cristiano que en vez de resistir la prueba, en vez de soportar con paciencia los padecimientos de la vida cristiana, manifiesta un comportamiento quejumbroso. Siempre se está quejando. En el momento que la prueba llega, en el momento que enfrenta padecimientos, sufrimientos, persecución, críticas, de fraude, ofensas, ¿verdad? Por causa de la justicia, por ser cristiano, el cristiano inmaduro es más inclinado a la queja, ¿verdad? En vez de soportar
y recordarse que la prueba, ¿verdad?, que Dios permite en nuestras vidas tiene un sentido de moldear nuestro carácter. El cristiano quejumbroso muchas veces cae en el engaño de vivir en una mentalidad de hacerse la víctima, ¿verdad? Cuando llega las pruebas, comparte todas sus dolores, ¿verdad? Y eso lo conlleva a tener una mentalidad de víctima. ¿Qué es una mentalidad de víctima? Bueno, una persona que tiene una mentalidad de víctima utiliza sus dolores y sus sufrimientos buscando un consuelo en este sentido con una actitud falsa. Es decir, siempre está buscando que lo consuelen o que la consuelen en este caso también. Siempre está buscando, ¿verdad?, que la gente tenga pena por esa persona. Siempre está buscando mírenme a mí, lo que sufro, ténganme pena, etcétera, etcétera. Y todo esto proviene de un cristiano inmaduro. Bueno, las pruebas que llegan a nuestra vida, obviamente por causa de la vida cristiana, debemos de enfrentarla, soportarla, debemos de resistir en la prueba, ¿verdad? Y no permitir que esa prueba nos lleve a apartarnos del Señor. Bueno, como seres humanos, por naturaleza, somos propensos a reaccionar a todo aquello que nos cause dolor. En el momento que sentimos algún tipo de dolor, de inmediato, ¿qué hacemos? Mostramos una reacción impulsiva cuando sentimos algo que nos duele o que nos molesta. Somos más dados a buscar lo cómodo, lo placentero, lo fácil, todo lo que produzca placer y comodidad con tal de no sentir dolor. Bueno, la pregunta que nos hacemos, porque cuando estudiamos la Biblia nos encontramos con una lista de textos, versículos que dice que el cristiano debe padecer. La pregunta que nos hacemos, ¿debemos de ver el dolor como algo malo o como algo bueno? Quiero que usted por un segundo piense en eso. Como creyentes, ¿debemos de ver el dolor como algo bueno o como algo malo? Vamos a pensar por un segundo. Tómese ahí 5 segundos y medite qué usted respondería a esa pregunta. ¿Es bueno en la vida del creyente el dolor o es algo malo? Bueno, la palabra nos enseña que el sufrimiento se originó en el pecado. El dolor, el sufrimiento, todo eso se originó en el pecado. Fue en el momento que Adán y Eva pecaron que vino la desnudez, llegó la angustia y también el miedo. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron y luego llegó la angustia, ¿verdad?, de la vergüenza? Vimos que ellos sintieron desnudez, ¿verdad? Bueno, de manera soberana, Dios usa el dolor para restaurar lo que un día fue corrompido y contaminado. Dios, en su eterna sabiduría, fíjense que sabio es Dios, usa el sufrimiento como un medio de herramienta, ¿verdad?, para redimir su creación. Por ejemplo, el pecado causó la muerte en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y hemos estudiado que muerte no solamente es cuando vemos a una persona que está acostada en un féretro. Muchos piensan que muerte nada más es cuando algo muere, ¿verdad?, y deja de existir. Pero existe en la Biblia muerte espiritual, existe muerte relacional, existe la muerte familiar y también existe la muerte emocional. Por ejemplo, veamos un texto en Romanos 5, versículo 12. Vamos a ver aquí que la muerte es un fruto del pecado. Cuando hablamos de muerte, no estamos hablando únicamente de alguien que, ¿verdad?, muere físicamente y se despide de esta tierra y de sus seres queridos. No, todo aquello que no funciona en el orden y naturaleza en cual Dios creó o en la intención que Dios la creó, está en muerte, ¿verdad? Si un árbol deja de llevar fruto y se seca, podemos decir ese árbol murió. Cuando algo que está supuesto a funcionar de una manera natural según la creación y el diseño de Dios no funciona, le llamamos muerte, como las relaciones, problemas intrafamiliares, todo lo que Dios creó, que el Génesis 1 dice que Dios lo vio y cuando lo creó dijo Dios que era bueno. Esa palabra bueno significa que funcionaba en un orden perfecto. La palabra bueno allí, que Dios vio que era bueno, significa que iba a dar fruto, iba a bendecir a los seres humanos, pero el pecado entró, ¿verdad? El pecado entró y causó algo que
todo lo que Dios creó hermoso, perfecto, eterno, el pecado entró y lo corrompió y lo contaminó. Vamos a ver qué dice Romanos 5, versículo 12. Dice Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, podemos decir, entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí el texto nos enseña que cuando Adán pecó, Adán desobedeció a la orden y mandamiento del Señor, Adán fue el que le abrió la puerta al pecado, a la creación o en la creación. Y al entrar el pecado en la creación, ese pecado trajo muerte. Entonces vemos que ahora los seres humanos nacemos espiritualmente muertos por cuanto Adán pecó. Adán peca, toda la raza humana nace separada de Dios. Entonces nos damos cuenta que ahora, al nosotros querer hacer las cosas bien, perfecta, ¿verdad? Agradar a Dios, nos quedamos cortos. El mismo libro Romanos 3 dice, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios porque pecamos. Bueno, Santiago también nos da un ejemplo, una referencia acerca de lo que es la muerte. Santiago 1:13 hasta el versículo 15 estaremos leyendo. Santiago capítulo 1, verso 13. Fíjense lo que dice este texto. Dice el apóstol Santiago, cuando alguno es tentado, cuando le llega a alguien la tentación, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado. Ahora bien, nos damos cuenta que este texto, luego lo vamos a leer más adelante, es el contexto de lo que dice al principio, que tengamos por sumo gozo cuando llegue la prueba. Entonces, más abajo, el cual estamos leyendo en el verso 13, dice que cuando alguien es tentado, no es Dios quien tienta. En otras palabras, si tú vas y visitas a una persona en su casa, y esa persona llega, ¿verdad? Y al llegar a su casa, te tiene allí como invitado, se saca la cartera y pone la cartera, su billetera, podemos entender, con el dinero encima. Y pone $3,000, ¿verdad?, encima de la mesa. Imaginemos que tú les digas, ¿por qué me estás tentando? Esa persona te diría, no sabía que tú tenías, ¿verdad?, esa debilidad de que no podías ni aún ver el dinero. O sea, yo puse el dinero allí, pero no sabía que era una tentación para ti. Entonces, vemos que la persona no puso el dinero como una trampa, sino que el dinero causó en el corazón de esta persona, por cuanto, ¿verdad?, a lo mejor era codicioso y se lo quería robar, comenzó a sentir la tentación. Entonces, cuando Dios nos permite que enfrentemos situaciones, nos pone en posiciones donde pensamos que es una trampa, porque el texto dice, no es Dios quien tienta, sino que cada uno por causa de su condición de muerte ve aquello como una tentación. Es como cuando ves un hombre casado, mira a otra mujer. Bueno, la mujer no es la tentación, sino que por cuanto el hombre tiene esa debilidad, ¿verdad?, de pecar, de inmoralidad sexual, de adulterio, es movido a sentir la tentación. Satanás utiliza ese mecanismo para tentarnos, sabiendo que nuestro corazón siempre está luchando con diferentes tipos de pecado. Sigo leyendo en el versículo 13, Santiago 1. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Aquí la palabra Dios no puede ser tentado por el mal significa Dios no tiene malicia. Dios no puede hacer algo con un fin malicioso, ¿verdad?, con un plan macabro. No, aquí Dios está haciendo algo en el contexto inicial de Santiago 1, el cual es moldear nuestro carácter. Pero voy a seguir leyendo para que vean el ejemplo que usa Santiago. Dice, ni él tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado, fíjense, cuando de su propia concupiscencia, entendemos deseo carnal desordenado, dice, es atraído y es seducido, arrastrado y convencido, podemos decir. Entonces la concupiscencia, el deseo carnal, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Es decir, tú miras esos $3,000, ¿verdad? Por cuanto tienes codicia en tu corazón, planificas robártelo, haces como el plan así, ¿verdad? Te imaginas el escenario de cómo lo vas a hacer, te robas el dinero, entonces eso es lo que trae la muerte. Y la muerte aquí habla del efecto del pecado, ¿verdad? ¿Por qué trae muerte? Porque cuando esa persona se dé cuenta, escucha bien,
de que te robaste ese dinero, habrá una separación relacional. Y por eso hay muerte relacional. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, es decir, miras el dinero, lo codicias, lo planificas en tu mente, pero cuando lo llevas a cabo, dice, siendo consumado, da a luz muerte. Y aquí muerte obviamente es la separación de todo bien, el cual se origina en Dios o en el Dios de toda bondad. Eso es muerte. Bueno, por causa del pecado, todas las cosas buenas requieren sacrificio, adquieren o requieren de mucho sacrificio. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos bien sencillos para que ustedes vean cómo el pecado distorsionó todo. Para nosotros, por ejemplo, tener o disfrutar algo, primero tenemos que hacer un gran sacrificio para luego disfrutar un poquito. Por ejemplo, disfrutar de una buena comida, primero debes cocinarla por 2 o 3 horas para disfrutarla unos minutos de su sabor. Muchas veces veo a mi esposa, a mi suegra, ¿verdad? De repente están en la cocina, o a lo mejor llega mi cuñada, o no sé, y están ahí cocinando, y hay que ir al mercado a comprar los alimentos, y esto, que se quedó la salsa, hay que ir a comprarla, hay que poner a hervir el agua, y hay que lavar los platos, y duran ahí 3, 4 horas en la cocina. Y luego, escucho cuando me dicen, ¿verdad, mi amor? Mi esposa me llama, ya la comida está lista. Pero duran 3, 4 horas en la cocina y en cuestión de 5, 10, 15 minutos comemos. Entonces, fíjense, vamos a pensar por un segundo para que vean cómo es el pecado. Por causa del pecado, para nosotros adquirir un poquito de bien, debemos de hacer un sacrificio grande. Hay que trabajar por los alimentos, hay que comprarlos, hay que ir al supermercado. Nosotros que vivimos en un 5º piso, cuando hacemos la compra de los alimentos, tenemos que subir esas bolsas pesadas, luego ponerla en la nevera, organizarla, luego cocinarla para que cuando comamos solamente comemos en unos minutos, ¿verdad? Para comprarte algo bonito, algo que te gusta, debes trabajar por semanas para disfrutar un solo momento cuando lo compras y lo adquieres. Para disfrutar de un viaje, debes ahorrar, prepararte con meses de anticipación, viajar por horas, cargar maletas pesadas, para disfrutar nada más de 1 a 2, 3 días, ¿verdad? Mucho, como mucho, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en un resort, lo planificamos con meses de anticipación, ahorramos el dinero, hay que trabajar, y todos sabemos que cuando vamos de vacaciones, ¿verdad? Hay que trabajar extra para dejar todo en orden. Y luego te das cuenta que llega el aburrimiento, ¿verdad? Como dice el sabio Salomón, todo es vanidad y angustia del alma. Vamos a Génesis 3:17 para que vea por qué razón el dolor es algo que está en medio nuestro, es parte de nuestra vida. Génesis 3, versículo 17. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, una versión un poquito más avanzada, más moderna o podemos decir más sencilla. Y en este texto vamos a ver que después del pecado de Adán y Eva, vino una consecuencia, y la consecuencia, por ejemplo, en el caso del hombre, fíjense lo que el Señor le dice a Adán. Génesis 3:17 dice, después Dios le dijo al hombre, así lo dice esta versión, dice, la tierra estará bajo maldición por tu culpa, por la desobediencia. Dice, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí, dice el Señor. Por eso, por causa de la desobediencia, de aquí en adelante tendrás que trabajar, fíjense cómo dice esta versión, muy duro para conseguir tu alimento. Dice, la tierra te producirá espinas y cardos, esto es un sinónimo de dolor. Dice, tendrás que comer plantas silvestres, para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Bueno, aquí vemos que por causa del pecado, nosotros vivimos un estilo de vida, o nuestra vida, mejor dicho, está sustentada en sufrimientos, sacrificios, dolores, etcétera. Para nosotros poder adquirir un poquito de deleite, para nosotros poder pasarla bien en algún lugar, tiene que haber un sacrificio extenso. Trabajar duramente, ahorrar, hacer sacrificios para disfrutarlo por un poquito. Sin embargo, el sufrimiento, el dolor y los padecimientos es la herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter.
Fíjense lo sabio que es Dios. La marca de un cristiano maduro es aquel que resiste el dolor sabiendo o teniendo el entendimiento de que Dios está formando nuestro carácter así o según es el carácter de Cristo. Por ejemplo, vamos ahora sí a Santiago 1, versículo 2. Fíjense lo que dice este texto, ¿verdad? De Santiago 1, verso 2. Voy a seguir leyendo la Nueva Biblia Viva. El apóstol Santiago dice algo aquí que a muchos cristianos no le gusta, y es que debemos de soportar el dolor por causa de Cristo, claro. Dice aquí Santiago, hermanos míos, fíjense lo que dice, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Bueno, esto en la mente humana es incongruente, es algo que no tiene sentido. Ya utilicé en los puntos anteriores hablando de que nosotros hacemos sacrificio, pero es con el fin de disfrutar, ¿verdad? Con el fin de obtener algo bueno, pasarla bien, encontrar deleite, comodidad. Por eso sí nos sacrificamos. Pero aquí el apóstol Santiago dice que sintamos alegría, que nos llenemos de gozo cuando nos llega una prueba. Y esta prueba obviamente no es la prueba que Pedro dice, si alguno sufre por malhechor o por entrometerse en lo ajeno, obviamente eso no. Pero cuando llega la prueba a la vida del creyente, cuando vive una vida de obediencia, cuando te llega esa prueba que tú no provocaste. Aquí Santiago dice que nos llenemos de gran alegría cuando pasemos por diferentes pruebas. Bueno, aquí viene la razón por qué Santiago dice esto. Dice, pues ya saben, o sea, deben tener el entendimiento como cristianos, que cuando su fe sea puesta a prueba, cuando pasemos por la prueba, producirá en ustedes firmeza. Ahí está. Entonces, fíjense, la firmeza es una marca de un cristiano maduro, porque un cristiano que permanece firme al venir la prueba, habla de que este cristiano ha permanecido en obediencia a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y a pesar de los padecimientos. Entonces, cuando un cristiano al venir la prueba se mantiene firme, eso significa que este cristiano ha pasado por un proceso de madurez. Dice el verso 4. Dice, cuando se desarrolle completamente la firmeza, fíjense por qué es importante resistir la prueba, no movernos de ella, aceptarla, abrazarla, claro, orando, pidiendo a Dios gracia para que nos ayude, permaneciendo en su palabra, porque la prueba viene siempre con el fin, es una idea así como que te está empujando para que te vayas al pecado, esa es la idea. Pero cuando Dios mira tu corazón y te ve que estás resistiendo la prueba, aún te duele, aún sea incómodo, Dios va a germinar el fruto de paciencia en tu corazón, va a formar tu carácter, te va a madurar en el Señor. Entonces, por eso es que no debemos de huir cuando llega la prueba. ¿Verdad? Dice, cuando se desarrolle completamente la firmeza, ¿qué dice luego? Serán, dice esta versión, serán perfectos y maduros, no sino inmaduros, sin que les falte nada. Ahora, ¿cómo es que el cristiano alcanza la madurez? Esa es la pregunta, ¿verdad?, importante. Pues cuando resiste la prueba de fe, así es como alcanzamos madurez. Repito, Dios usa las pruebas para ver si en verdad estamos sobre la roca, que es nuestro fundamento sólido, el cual es Cristo, o no. Entonces, cuando viene la prueba, viene con el fin, es decir, Dios la permite y no la detiene, a ver cómo respondemos, a ver dónde nos encontramos. Y yo creo que esto es un punto importante porque hay una lista grande de cristianos que cuando miden su vida cristiana, no se basan en cómo soportan las pruebas, no. El cristiano de hoy piensa que tener cosas, riquezas, fama, cuando se cumplen los propósitos personales de cada uno, ellos creen que eso es señal de que están bien con Dios, ¿verdad? Pero la palabra claramente nos enseña que en la manera que sabemos si en verdad somos cristianos genuinos, si en verdad estamos madurando, si estamos en la fe, es cuando al venir la prueba no pecamos. Y con eso quiero decir, no nos separamos y nos alejamos de la palabra de Dios. Porque ahora, por ejemplo, en la pandemia surgió algo. En la pandemia pasó que muchos cristianos se alejaron de Dios, cristianos se enfriaron, se tornaron indiferentes,
cristianos que en un momento estaban muy emocionados, ¿verdad, pastor? Yo quiero servir y el Señor es la gloria de Dios y yo quiero vivir para su gloria y todo eso. Y llegó la pandemia y corrieron. En vez de acercarse a Dios, el cual parece como que en la pandemia se acercó mucha gente a Dios, pero luego nos dimos cuenta que no, porque luego todo se fue aliviando y lo que sucedió fue que una gran cantidad se alejó del Señor. Ahora bien, preguntamos, aquellos cristianos que se alejaron de Dios, ¿le podemos llamar cristianos maduros? Bueno, si tú que me estás viendo fuiste uno de esos, ¿verdad? Porque ahí está la misericordia y el perdón de Dios. Si te das cuenta que en la pandemia te llenaste de temor, te olvidaste de las promesas de Dios, te diste cuenta que no estabas preparado para su venida porque te dio tanto miedo que te alejaste, entonces es un momento de arrepentimiento, es de reconocer y decir, ¿sabe qué, Señor? Yo pensé que estaba firme, pero me doy cuenta que no. Me di cuenta que esta pandemia lo único que hizo fue sacar de mí la realidad y evidenciar si en verdad yo estaba siendo un cristiano firme en la fe. Entonces ahí es donde el Señor ve quiénes son los que están dispuestos a permanecer firmes. La firmeza es una marca de un cristiano maduro. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 7, versículo 24. Aquí voy a estar otra vez leyendo la Nueva Biblia Viva. Es una versión muy sencilla. Aquí Jesús dice algo que muchos cristianos ya conocemos. No son textos nuevos, nada más estamos casi refrescando la memoria, ¿verdad? Pero Mateo 7, verso 24, fíjense lo que dice. Dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas. Es importante esa palabra, prestar atención, porque alguien que presta atención a la palabra de Dios es porque está tomando cada detalle para cuando la lleve a cabo, obedecer exactamente como la recibió. Por eso esta palabra poner atención aparece en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, Levíticos 26, cada vez que el Señor le dice, pon atención abre tu oído, pon atención a lo que te voy a decir. Porque Dios exige que hagamos su voluntad como Él dice, cuando Él dice y en la manera que lo dice. Dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas, y luego dice, fíjense lo que continúa, y las pone en práctica. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Un cristiano que está abierto a la palabra, está escuchando, pero vemos que ese cristiano que está escuchando, escucha bien, tiene ya la predisposición, la actitud de obedecer la palabra. No es un cristiano que está oyendo la palabra para cumplir con el servicio y luego volver a sus quehaceres como Marta en la historia de Marta y María. Alguien que nada más vive afanado y conectado a las cosas de este mundo y desconectado de Dios. No. Aquí Jesús está diciendo, el que pone atención a lo que estoy enseñando para o con el fin de llevarlo a cabo, dice, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Y así dice esta versión. Me gusta esta versión porque usa la palabra firme. Dice, cuando llegaron las lluvias, aquí vienen las pruebas del cristiano, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, dice, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. ¿Por qué no se derrumbó la casa? Bueno, aquí la casa es una referencia o representa nuestra vida. Esa es la casa aquí. Jesús mismo utiliza este ejemplo y dice, ¿quién de vosotros que al edificar una torre no calcula primero? Y aunque está hablando de una torre, de una atalaya para ver al enemigo y huir o prepararse, esa torre también representa nuestra vida cristiana. Aquí la casa es nuestra vida, la vida del cristiano. El mismo Pedro utiliza ejemplos como somos piedras vivas, edificio de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice que cuando llegó las lluvias, las inundaciones y los huracanes, que son un tipo o un ejemplo, vamos a decir, analógicamente hablando, aquí lluvias, huracanes, inundaciones, es una referencia a los dolores de la vida, a las tribulaciones que nos llegan como creyentes. Esa es la idea que está usando Jesús. Dice, la casa no se derrumbó, es decir, el cristiano no se apartó del Señor, no apostató, no se enfrió, no pecó, dice, sino que se mantuvo firme. Pero luego dice el 26, que es el cristiano inmaduro. Dice el 26, pero el que oye mis enseñanzas, ahora aquí hay una distinción en esta versión,
porque en esta versión, la primera porción dice que el cristiano que edificó su casa sobre la roca tenía un oído predispuesto, por eso usa la palabra atención. Pero el segundo nada más oyó. Y muchas veces hay creyentes que menosprecian la palabra y al menospreciarla, obviamente no la reciben porque ya su corazón no está predispuesto como tierra fértil para que la semilla germine a su tiempo. Entonces, podemos todos oír la palabra sin poner atención. Podemos todos oír sin tener un corazón predispuesto. Dice el 26, sigo leyendo, pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, y fíjense lo que dice aquí Jesús en esta versión. Dice, es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Aquí le llama tonto, ¿verdad? Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Ahora, quiero que noten algo. Cuando llegó la pandemia, que es lo que a veces hemos explicado, cuando viene alguna prueba a este mundo, un terremoto, cuando viene un ataque terrorista, cuando viene un virus como el COVID-19, cuando la pandemia llegó, nos llegó a todos. La pandemia le llegó a gente no cristiana, gente que era atea, le llegó a cristianos inmaduros y le llegó a cristianos maduros. Cuando la pandemia llega, nos llegó a todos de la misma manera. Todos tuvimos que aislarnos, andar en mascarilla, ¿verdad? Todos enfrentamos lo que es la pandemia. Pero una de las cosas que vemos es el resultado después de la pandemia, cómo continuó el creyente, ¿verdad? Ahí está el creyente inmaduro, o el cristiano inmaduro y el cristiano maduro. Entonces, el cristiano inmaduro fue el que se llenó de terror, fue el que durante la pandemia confió más en las noticias de la televisión o de los medios sociales que de la palabra de Dios. Los cristianos inmaduros fueron los que comenzaron a meterse más en política que en su palabra. Fueron los que pensaron que si morían en la pandemia, su esperanza se había acabado. ¿Por qué? Porque estaban arraigados en esta tierra. Su corazón estaba más apegado a esta vida que a la venidera. Pero un cristiano maduro estaba claro que si aún se moría, como muchos pastores murieron, cristianos murieron, muchos murieron. Estaban confiados en que aún si perdían la vida en el virus, en el tiempo de la pandemia, tenían su eterna seguridad con Cristo. Jesús en un momento dijo en Mateo 16, todo el que quiera salvar su vida la perderá, mas todo el que la pierda por mi causa la hallará. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que aquel que esté dispuesto por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de vivir una vida de justicia en la palabra, está dispuesto a perder su vida, dice que encontrará la vida eterna. Pero aquel que le tenga miedo a la muerte, y cada vez que siendo cristiano, en este caso, cada vez que por causa de la vida cristiana le llegue una prueba que amenace su vida, y este cristiano dice que por estar aferrado y querer salvar su vida, la va a perder. ¿Por qué? Porque irá detrás de salvar su vida pasajera y perder la eterna. Fíjense qué peligroso, ¿verdad? Bueno, Santiago 1:4 nos dice que es cuando soportamos las pruebas de manera firme en su palabra que desarrollamos el carácter cristiano. Es al soportar los padecimientos por causa del Evangelio de Jesucristo que alcanzamos la madurez. Las pruebas que llegan a la vida del cristiano tienen la intención de moldear nuestro carácter. No se nos olvide esto, porque muchos creyentes no crecen, muchos cristianos, ¿verdad? Porque en el momento que llega la prueba, lo primero que hacen es, de una manera impulsiva, huir. Y por esa razón nos damos cuenta que todo lo que Dios permite que llegue a nuestra vida como una prueba, sea una enfermedad, sea una situación difícil de enfrentar, sabiendo que somos hijos e hijas de Dios y vemos que Dios no la detuvo, eso tiene un mensaje dentro. Implícitamente esa prueba dice, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere moldearte. Y aquí vemos que estas pruebas llegan de parte de Dios para que alcancemos madurez, pero también sirven para ver dónde estamos fundamentados. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 4. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 4. Aquí es importante esta parte. En Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, aquí vemos lo que dice
el apóstol Pedro. Dice el verso 12, dice, amados, dice, no se sorprendan, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ahora aquí comienza este texto en el versículo 12, primera de Pedro 4, diciéndonos como creyentes que no nos tome por sorpresa o que no nos sorprendamos cuando llegue una prueba que nosotros no hemos ni provocado ni merecidamente nos llega. En el sentido, cuando digo merecida me refiero a algo que hicimos mal y que eso causó un problema que ahora estamos enfrentando. No. Aquí se está refiriendo Pedro, el apóstol Pedro, a las pruebas que llegan a nuestra vida cuando estamos caminando en su palabra, cuando estamos viviendo una vida de santidad, de obediencia, de consagración, cuando estamos sirviendo a Dios aún. Y aún cuando servimos a Dios, fielmente nos llega una prueba, porque fíjense, aquí viene la parte de lo que hablamos acerca del dolor. Cuando servimos a Dios de manera fiel, que damos toda nuestra vida por el servicio a Dios, de manera automática formamos un pensamiento, y obviamente es superficial, pero así somos, formamos este pensamiento que Dios ha puesto un cerco de protección y no nos vamos a enfermar, no vamos a perder el trabajo, no nos van a ofender, la gente no nos va a odiar, etc. Eso de manera automática lo hacemos. Es como que ya estamos, así somos, por causa del pecado, pensamos que estoy sirviendo a Dios, estoy siendo fiel, no le falto a Dios con el servicio, me congrego, ofrendo, diezmo, nada me puede pasar, soy el intocable. Y cometemos un error al pensar eso, porque tú puedes estar caminando fiel con el Señor y las pruebas te van a llegar. Vas a enfrentar pruebas. Una, porque en este mundo, dice Lucas 17, es imposible evitar que lleguen los tropiezos, dice Lucas 17. Número 1. Número 2, vivimos en un mundo corrupto donde la gente no ama a Dios. Y si tú amas a Dios y la gente en general en este mundo no ama a Dios, va a haber un choque. Ahí está la razón número 2. Pero por tercero es nuestro proceso de madurez no ha terminado. Y como no ha terminado y las herramientas que Dios usa son los sufrimientos y los padecimientos, significa que en cualquier momento, cuando la cosa está bien, cuando la cosa está tranquila, espéralo que viene de camino alguna prueba. Porque Dios dice, la palabra dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Y muchos de nosotros somos emocionalmente muy reactivos cuando decimos, Señor, moldea mi carácter, pero nunca lo decimos pensando en que vendrá una prueba. Señor, dame un corazón nuevo. Nunca pensamos que llegará un padecimiento. Entonces aquí el texto nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios quiere, en otras palabras, que cuando nos llegue una prueba, no por causa del pecado, repito, sino las pruebas que llegan cuando andamos en su palabra, cuando vivimos como creyentes, cristianos fieles, dice que no nos extrañe, que lo veamos como muy normal. Es como la vida de un boxeador, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de un boxeador? El boxeador no se va a extrañar cuando su oponente le tire un golpe o le pegue un golpe. O sea, imagínese un boxeador preparándose, entrenando, y el día que va a la pelea, se sube en el ring y de repente se cuadra para pelear y el oponente le pega uno en la cara. Imagínese el boxeador, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? Pues no tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, la vida cristiana, hace unos días hablando con un pastor, me reía porque me preguntaba el pastor, me decía, Pastor Fleming, ¿cómo estás? Y le digo, como el boxeador, con un ojo morado, pero contento con la faja de oro. Y nos reíamos porque esa es la vida del creyente. Por un lado, estamos siendo golpeados por la vida, por los padecimientos que Dios permite, pero por otro lado tenemos la victoria en Cristo. Así es el boxeador. El boxeador está todo golpeado, hinchado, el ojo morado, pero celebrando su faja de oro. Y esa faja de oro para nosotros es Cristo. Bueno, el verso 13 sigue diciendo, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pedro, es algo increíble, ¿verdad? Incluso hasta irónico. Pedro fue uno de los que huyó, uno de los que corría del dolor, ¿verdad? Cuando llegó los soldados a apresar a Jesús, Pedro de inmediato
reaccionó, sacó la espada, ¿verdad? Y dijo, no, no me voy a dejar poner la mano. Pedro era el más efusivo, el que primero hablaba. Y las personas emocionales, escuche bien, eso es algo que casi mente es así. Las personas que son emocionales, reactivas, que son bien así, como que todo es un impulso, son las personas que menos resisten dolor. Son las personas que tienen menos dominio propio. ¿Por qué? Porque a cada cosa que sucede que no le gustan, reaccionan, dice algo o pelean o corren, en inglés, ¿verdad? La reacción de fight o flight. Y Pedro era uno que si no era correr, era pelear. Era bien impulsivo, no tenía paciencia, no había desarrollado, la mecha estaba muy corta de Pedro. Entonces, es muy irónico que ahora Pedro, en las cartas, en las epístolas que escribió, diga que es digno para un cristiano ser participante de los padecimientos de Cristo. ¿Se acuerdan en Hebreos 11, ustedes que leen la Biblia, cuando dice que Moisés, por la fe, decide abandonar los deleites del pecado de Egipto y abrazar el propósito de Dios? Dice, porque tenía por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los placeres temporales del pecado de Egipto. Fíjense, tenía por mayor, por mejor. ¿Por qué Moisés tenía por mejor? Porque la fe en la vida del creyente, fíjense, desarrolla un entendimiento de que lo que hoy sufrimos por causa de Cristo tendrá una recompensa eterna en los cielos. Y por eso el cristiano que vive en fe es un cristiano entendido. Y aquí el texto dice, verso 13, para retomar, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también, y es importante ese para que también, porque todos queremos ir al reino de los cielos, todos queremos ser glorificados en Cristo, ¿verdad? Pero no queremos los padecimientos. Entonces, por eso dice, si tú eres participante de los padecimientos de Cristo, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí es donde vamos a mirar atrás y vamos a mirar y recordar todo lo que hemos sufrido por este camino cristiano, pero vamos a decir, gloria a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Bueno, una de las marcas que vemos aquí de un cristiano maduro es el cristiano que reconoce que la bendición viene después de la prueba. ¿Por qué digo esto? El texto lo dice. Dice, si sois vituperados, aquí vituperio es el dolor que nos llega, el padecimiento, el sufrimiento, y aquí vituperio es todas las pruebas que venían por la persecución en esos tiempos. Dice, en el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso quiere decir, fíjense, ¿por qué dice que somos bienaventurados por los padecimientos de Cristo? Porque el Espíritu reposa en nosotros. Miren, eso significa este texto, es importante entenderlo. Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de las almas que tiene, según Efesios 6, un ejército demoníaco, un ejército de espíritus malignos que operan en las mentes de las personas que no tienen a Cristo. Eso lo vemos en 1 de Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en la mente de las personas operan los espíritus de Satanás y nos odian porque nosotros cargamos con el Espíritu Santo. El espíritu satánico demoníaco odia al Espíritu Santo. Todo el que vive en el Espíritu espere que va a ser odiado, perseguido, llegarán pruebas, llegarán vituperios, tribulación, persecución, etc. Espérelo. Por eso es que cuando un cristiano vive una vida light, no le pasa nada. Bueno, como un pastor me decía que se le acerca una ovejita y le dice, pastor, yo no tengo ningún tipo de problema. Me dice el pastor que se reía y le decía, bueno, pues espéralo porque está de camino. Si eres cristiano, el problema viene de camino, así que prepárate, porque siempre estamos enfrentando algo en este camino. Dice el versículo, a la mitad del 14 estoy, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado. Fíjense, de ellos aquí son los no creyentes, porque son ministrados por espíritus
demoníacos, pero por vosotros es glorificado. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Miren, aquí es donde vemos en el verso 15 que hay cristianos que están enfrentando problemas, dificultades, padecimientos, persecución, no por causa de Cristo, sino por su propio pecado. Por causa de Cristo y no por su propio pecado. Ahora, ¿qué sucede? Si usted preguntaría, pastor, entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano negligentemente peca y le viene una prueba por ese pecado? ¿Usa Dios eso como herramienta? Sí, pero las consecuencias son catastróficas. Le pongo un ejemplo sencillo. En la Biblia conocemos personas como José. José no se le conoce en sí un pecado a la magnitud de David, del rey David. José sufrió mucho, pero todo lo que José hacía, escuche bien, todo lo que José hacía lo impulsaba a llevarlo al propósito final que Dios tenía con José. No se le olvide eso, con José. José sufrió, vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo, lo acusó la mujer de Potifar, le sucedió de todo, pero Dios lo llevó al propósito y José obedientemente fue hasta el propósito. Bueno, José sufrió, todos los padecimientos obraron para bien y José fue madurando de madurez en madurez, lo que dice Corintios, de gloria en gloria. En el caso de David fue diferente. A David, ¿verdad? David cuando peca contra Dios, como cuando censó al pueblo o cuando adulteró con Betsabé y mató a Urías, Dios usó todo eso para bien, pero las consecuencias arroparon la vida de David. La violación de uno de los hijos de David con su otra hija. El Señor le dijo, por todo esto que has derramado, por la sangre que se ha derramado, tú no vas a edificar el templo, sino Salomón. Fíjense, el plan no era que Salomón iba a hacer el templo, el rey David. David se perdió esa bendición por su pecado. Entonces hay una diferencia cuando Dios envía pruebas, cuando estamos en obediencia, a cuando algún creyente peca y Dios lo usa para bien. El cristiano que le llegan las pruebas por causa de su pecado trae consecuencias dolorosas. Y muchas veces, escúcheme bien, porque esto es bueno para que nos llenemos del temor positivo. Muchas veces a ese cristiano que peca, las consecuencias los llevan a la apostasía. A veces no aguantan, a veces no aguantan. Entonces, las consecuencias las queremos evitar, porque Dios es el que va, por eso es importante ser un cristiano obediente y no esperar pecar para que luego Dios trate con nosotros y luego pasar por las consecuencias y perder el propósito. Es mejor sufrir en la obediencia que sufrir por el pecado y perder el propósito. Espero me hayan entendido. Y por eso voy a retomar el 15 otra vez. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, escuche bien, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, el justo aquí es el creyente maduro que va, el que está madurando, el que está en obediencia. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, escuche bien, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No es de cristianos maduros quejarse de las pruebas que llegan a nuestra vida. Cuando comenzamos a quejarnos como el pueblo en el desierto, todo lo que ellos estaban sufriendo tenía un propósito santificador. Ellos estaban sufriendo porque fíjense, una de las cosas que he aprendido es que los adictos, las personas que son adictas a cualquier tipo de cosa, cuando deciden dejar esa adicción, enfrentan unos tiempos de sufrimiento, angustia, es algo doloroso, porque es como arrancar algo que está pegado a tu alma. Esa es la adicción. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, venían ya moldeados por el sistema, el pensamiento, la conducta y el comportamiento de Egipto. Dios no podía permitir que su pueblo, que fue esclavizado, entrara a la tierra prometida con todas estas mañas. Tenían que ser moldeados, santificados en el desierto, limpiados por Dios, santificados para poder entrar a la tierra prometida, para poder, escuche bien,
tratar con los gigantes, los de Jericó y los paganos de Canaán y la tierra prometida. ¿Qué sucedió? Comenzaron a quejarse. Se quejaban de lo que tenían que gozarse, de lo que Santiago dice. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es tampoco de cristianos maduros orar que Dios se lleve la prueba o los padecimientos. O sea, no podemos o no debemos de decirle, Señor, quítame esta prueba. ¿Cuántos cristianos que Dios le ha permitido enfrentar una prueba por no tener la madurez, por no tener el entendimiento? ¿Cuántos cristianos se pierden del desarrollo de su carácter? ¿Cuántos cristianos incluso duran y redundan en esa prueba, redundan en la prueba por no obedecer a Dios? De repente están en un trabajo y deben estar allí enfrentando un superior que es una persona a veces abusiva, y ahí está el cristiano orando al revés. Señor, quítame este jefe, cámbiame de trabajo, sácame de aquí. ¿Y qué sucede? A veces sí el Señor lo saca, pero luego van a otro lugar peor. ¿Por qué? Porque no han entendido que toda prueba que llega a nuestra vida debemos enfrentarla como creyentes. Si tienes un jefe que te abusa, tú trátalo bien. Si te dice, mira, barre eso, no te pongas a decir, es que tú no me contrataste para barrer. Hazlo para la gloria de Dios. Déjate llevar, porque todo eso, al final el galardón será para ti, porque vas a ser moldeado o moldeada por Cristo. Tampoco es de cristianos maduros culpar al diablo por sufrimientos que enfrentan, porque hay algunos que dicen, no, yo reprendo al diablo, y eso no lo recibo, y lo cancelo, ¿verdad? Y sin, como decían antes en la oración, ¿verdad? Sin retorno, lo cancelo y lo envío al infierno y no sé qué. Es como oran ¿verdad? Algunos cristianos emocionales que no saben ni lo que están diciendo. Pero cuando te llega una prueba, ¿verdad? No culpes al diablo. Por ejemplo, el ejemplo de la tentación. Cuando alguno se encuentra con una tentación, ¿verdad? Eso de reprender al diablo, no, tú mantente. Dice Santiago, resiste al diablo en la fe. Pedro también dice, como león rugiente te anda buscando Satanás para devorarte, pero tú resístelo en la fe. Entonces, no es de cristianos maduros estar reprendiendo en cada situación que tiene. No, yo reprendo al diablo. Bueno, tampoco, antes de avanzar, me acuerdo de Jesús en el desierto, ¿verdad? Que Jesús, cada vez que Satanás lo tentaba, permanecía firme, no oía lo que Satanás, o sea, no obedecía a las sugerencias de Satanás y le decía al Señor, escrito está, ¿verdad? No estaba el Señor reprendiendo a Satanás, sino obedeciendo la palabra. Tampoco es de cristianos evitar a toda costa los dolores de la vida cristiana. Muchas veces nos encontramos en situaciones que debemos enfrentar y le damos la vuelta. Situaciones como pedir perdón, situaciones como alguien que tuviste algún problema, no quieres verlo de frente, bueno, debemos enfrentarlo. Como tampoco es de cristianos maduros usar los placeres de la carne para contrarrestar las tribulaciones del cristiano o los padecimientos que enfrentamos. Es decir, miren, esto es algo que lo veo muy a menudo. Hay cristianos, ¿verdad?, que le llega la prueba y lo que hacen es, se van de compras, se van de vacaciones, se van a comer o compran chocolate o algo, ¿verdad?, para calmar su dolor. Y en vez de correr, lo que dice Filipenses 4:6, que cuando estemos cargados de ansiedad, que vengamos corriendo y le presentemos a Dios con todo ruego y petición y acción de gracias y le digamos, Señor, este problema, Padre, ayúdame aquí, dame entendimiento, dame sabiduría, dame la gracia para enfrentarlo. Pero si cada vez que tenemos un problema que nos molesta, nos vamos a buscar un deleite carnal, nunca vamos a madurar. Se lo digo desde ahora, no vamos a madurar. Ya, de repente, me siento mal, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la televisión. Que todo esto no es malo, pero lo que estoy aquí aclarando es que no usemos las cosas que nos traen placer para contrarrestar las pruebas que Dios permite en nuestra vida. No reemplacemos aquello que debemos de enfrentar como creyentes por cosas que traen deleite. Y por eso es que es tan peligroso para creyentes cristianos, obviamente, que vivan una vida de nada más buscar el deleite. Por eso comencé hablando de por qué Dios usa el dolor como herramienta. La marca de un cristiano maduro
es aquel que resiste y soporta la prueba de fe, entendiendo que todas las cosas les ayudan a bien, en obediencia a la palabra, claro, para alcanzar la madurez en Cristo y así, escuche bien, así permanecer firmes en el camino hasta el final. Quiero terminar leyendo 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 hasta el 11. Vamos a ver 1 de Pedro 5, verso 8. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva y con este texto concluimos. Fíjense cómo termina esta porción. Dice 1 de Pedro 5, verso 8. Dice, tengan cuidado y estén siempre alertas, dice esta versión. Tengan cuidado y estén alertas. Pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el texto luego el 8. Resistan sus ataques manifestándose firmes en la fe. Aquí firmeza habla de alguien que se detiene, incluso significa ser obstinado, pero a Satanás. Ser obstinado a obedecer a Satanás, ser obstinado a obedecer al pecado. No lo voy a obedecer, me planto en una idea y es la palabra de Dios. Eso significa estar firmes aquí. Alguien que se ancla, aunque sufra, aunque le duela, se mantiene firme. Por eso dice, resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Y aquí nos dice esto para que no nos sintamos solos cuando llegue el dolor. A veces por la mentalidad de víctima pensamos que somos los que más sufrimos. Es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tampoco sabes tú lo que están pasando los demás hermanos. Y no sé si a usted le ha pasado cuando usted está como en una burbuja de su problema y tú piensas que nadie le interesa y nadie me llama, el pastor no me llama y yo estoy solo en este problema. Y luego te encuentras con alguien y le compartes ese problema y esa persona te habla de su problema y el de él es 10 veces más grande y como que te calmas. Dice, dice, yo pensé que yo estaba sufriendo. Tú te estabas quejando por el dolor de tu tobillo y a esta persona se le murieron 2 hermanos. Y tú dices, ay Señor, perdóname. Entonces aquí el texto nos dice, para darnos esperanza, no eres tú solo o sola la que está sufriendo. Todos tenemos de alguna manera alguna prueba que nos llega de vez en cuando. Dice luego el verso 10, dice, y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo habla de nuestra estadía en la tierra, que es muy corto comparado con la eternidad. Fíjense lo que dice, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, luego dice, firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Una de las marcas, la cual estamos viendo en esta noche, de un cristiano maduro es la firmeza. Ahora, firmeza no significa que humanamente debemos de ver qué tanto aguantamos el dolor. Aunque sí debemos soportar, no se trata de una competencia al que más aguante. Se trata del cristiano que cada vez que enfrenta una prueba siempre buscará en oración la sabiduría, siempre va a resistir confiado en la gracia y siempre se permanecerá firme en la palabra de fe de Cristo. Este es el cristiano que va a desarrollar esta firmeza. Y cada vez que venga la prueba, nos quedamos plantados firmes en Cristo, confiados en Él, aunque seamos amenazados de muerte. Debemos de crecer en esta área de no tenerle miedo a la muerte o a perder la vida, porque nuestra morada no se encuentra en esta tierra. Entonces, ¿quién es el cristiano maduro? Una de las marcas de un cristiano maduro, ¿cuál es? Un cristiano que está firme. Siempre llegarán pruebas a tu vida que te van a poner en jaque mate. Te van a poner contra la espada y la pared. Problemas que no vas a ver ninguna salida. Problemas que te van a conllevar hasta perder tu trabajo, perder una amistad por causa de Cristo. Y muchas veces, yo sé que le pasa a todo cristiano, llegan pruebas donde está la parte donde debes obedecer la palabra de Dios, mantenerte en la fe, y luego cuando tú dices, es que si obedezco a Dios, voy a perder mi mejor amiga, y tú dices, ay, entonces aquí es la decisión que va a definir dónde está tu firmeza, en la gente de este mundo, en las cosas pasajeras o en Cristo. Muchas veces por obedecer al Señor te pueden botar del trabajo, perder tu trabajo. Muchas veces por hacer la voluntad de Dios vas a dejar de adquirir cosas que tú personalmente quieres.
Pero es exactamente en estas áreas que vamos a ver si de verdad estamos sobreedificados en la roca, el cual es Cristo. Entonces, así como el ejemplo que usaba de la pandemia, recordemos, mis hermanos, que esta pandemia, que fue muy fuerte, golpeó muy duro, muchas personas murieron, todavía siguen personas enfermas, y las que se recuperaron todavía le quedan secuelas. Entendamos que esta no fue la peor, la más grande, ni la última. Enfrentaremos otras situaciones, otros padecimientos, otros tipos de sufrimientos en la vida, y por eso estas palabras de Jesucristo son tan importantes para permanecer firmes. Porque, como repito, no es la última vez que enfrentaremos a lo mejor una pandemia o un ataque terrorista o la iglesia bajo persecución. No sabemos de qué manera vendrá la próxima prueba a nuestra vida. Pero lo que sí podemos, o digo mejor, no tenemos el control de las pruebas que vienen, pero podemos tener el control de permanecer firmes en el Señor si confiamos en Él y su palabra. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos brinda, Señor, para compartir tu palabra. En esta noche del viernes estamos aquí frente a la pantalla, Señor, escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu toque los corazones que están recibiendo en esta hora tu palabra. Que tomemos en serio, mi Dios, todo esto para que cuando llegue otra prueba no nos pase como les pasó a muchos en la pandemia, que se fueron, se alejaron, se hicieron indiferentes a ti, Señor. No se mostró su carácter de madurez. Pero algunos están viendo y quizás reconocen y se están arrepintiendo diciendo, yo soy uno de esos. Y hoy recibimos esta enseñanza para prepararnos para la próxima prueba que cualquier momento puede llegar. No sabemos cuándo nos llega la muerte, la prueba o la tentación que muchas veces nos hace caer. Pero hoy decidimos pararnos firmes en tu palabra, pararnos firmes en la fe y seguir adelante. Yo te pido que esta marca del cristiano maduro, el cual es la firmeza, se pueda ver en algunos de los que me ven, que reconocen que todavía no están firmes en el Señor. Así que en el nombre de Jesús, mi buen Dios, te pedimos todo esto. Gracias, mis hermanos. Una vez más, le damos gracias a todos por conectarse con nosotros. Gracias por suscribirse a los canales del YouTube, seguirnos por el Facebook, seguirnos también por la página de SoundCloud. Para aquellos que nos preguntan cuándo estaremos abriendo las puertas en nuestro edificio, todavía estamos esperando por permisos, pero les recuerdo que Dios es soberano, a Dios no se le escapa una, así que Dios tiene sus tiempos perfectos. Lo que sí les pedimos es que sigan con su apoyo, en sus oraciones y llevándonos siempre en sus memorias para pedirle a nuestro Dios que su voluntad sea hecha sobre todo. Muchas veces su voluntad no es quizás abrir de inmediato el edificio, a lo mejor es otra, y cuando decimos Señor hágase tu voluntad, a veces incluye algo que no queremos. Entonces así nos sometemos a su palabra y a su voluntad. Gracias una vez más, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches.